Dale, estamos de vuelta. Hola, ahora sí, te veo súper fluido. Ya, bacán. Espero que se mantenga así. Crucemos todos los dedos. Bueno, para los que, pocos que no saben, estoy aquí con Danilo. Él es director de EdSex. Si nos quisieras contar un poquito más, Dani, tú, ¿qué es EdSex? En palabras directas tuyas. Ya, la ETSEX es la sigla de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, que es un equipo que lleva más o menos 4 años y medio funcionando con ese nombre. Antes veníamos trabajando con otro nombre, más a nivel de activismo, no tan formal como ahora, y que el objetivo de nuestro trabajo tiene que ver con posicionar la importancia de los derechos sexuales ampliamente hablando, tanto lo que tiene que ver con las orientaciones vinculares diversas, la forma en que nos relacionamos, las disidencias sexuales o millones de cosas que tienen que ver con la diversidad y los derechos humanos, posicionarlos como algo básico para, para nuestro bienestar, para nuestra salud sexual. Entonces, desde ahí lo que nosotros hacemos tiene que ver principalmente con espacios de educación, tanto a nivel de formación de profesionales que quieren desarrollar herramientas en el tema, tanto a nivel de clínica, que tenemos un espacio clínico sexológico que ahora está funcionando online, donde atendemos consultas, personas que quieran trabajar temas relacionados a su salud sexual, y activismo constantemente. De hecho, ahora queremos implementar un poquito más lo que tiene que ver a la sexología complementaria, haciendo más accesible la atención de salud, pero bueno, ahí les contaremos más de eso. Eso en resumen es la EdSex. Eso, o sea, están haciendo un trabajo fuerte dentro de lo que es no solo el activismo, sino que de la educación, que es tan importante y hace tanta falta acá, no solo, bueno, no solo en Chile, sino que a nivel, yo creo que de humanidad no hace tanta falta educación en cuanto a tantos aspectos distintos. Bueno, Sí, sí. entonces, ¿cuál sería nuestra idea de hoy? ¿Ya? Que es tratar de poder analizar o comprender un poquito más el poliamor desde la sexología, de que es su rama fuerte. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tú podrías, desde ese enfoque, poder explicar esto del poliamor? Que muchas veces se toma como alguna parafilia o simplemente ganas de tener más relaciones sexuales o con esa idea falsa que al ser poliamoroso va a todo ser más simple o va a poder disfrutar de una vida sexual mucho más, no sé si abierta, pero sí mucho más numerosa. Sí, tienes toda la razón. Existen aún muchos mitos asociados al poliamor y desde ahí que es fundamental intentar definirlo, porque también lo interesante es que el poliamor es un concepto que ha surgido desde, no desde desde las universidades, desde las teorías, sino que surge desde la experiencia y la práctica, desde quienes lo viven también. Entonces, actualmente uno de los conceptos que está haciendo sentido para definir una de las orientaciones vinculares o relacionales, como se les suele mencionar, de muchas otras que tienen que ver también Sí, con las no monogamias y dentro de las no monogamias, una de las no monogamias éticas, entendiendo que hay toda una mirada detrás de eso que tiene que ver con la transparencia, con la confianza, con el estructurar también todo esto de una forma muy responsable efectivamente. Entonces, que el poliamor básicamente tiene que ver con esta propuesta de una no monogamia ética en la cual existe más de un vínculo sexoafectivo simultáneamente. Hay muchos tipos de vínculos, ahí quizás tú te manejas mucho más que yo en términos de las múltiples configuraciones, pero básicamente tiene que ver con la existencia de personas que nos podemos vincular sexoafectivamente con más de una persona a la vez, siendo todo transparente y conversado, negociado, eso. claro, porque eso es lo principal que yo hago demasiado hincapié a veces en lo mismo, que mucha gente cree que esto del poliamor basa en meter más gente a la cama y finalmente eso es lo menos importante, lo menos relevante al momento del poliamor, porque podéis tú pescar a cualquier persona de la calle y venga, hacemos un trío y eso no es poliamor. Simplemente es una relación sexual casual con más de dos integrantes. Entonces también es bien importante que, como tú lo dices, si bien nos ha dado desde como la academia, la terminología y como en sí el movimiento del poliamor, también me gustaría ver desde cómo tú
como desde la sexología podrías, entre comillas, no validar, pero sí dar como el respaldo, entre comillas, a esto del movimiento del poliamor. Perfecto. Bueno, yo de profesión de pregrado soy psicólogo y ahora terminando la especialización como sexólogo, te hago este alcance porque la sexología como área de estudio del fenómeno de la sexualidad humana tiene que ver con muchas áreas, más allá de la psicología. Tiene que ver con áreas Ah, relacionadas a claro. las ciencias de la salud, a las ciencias sociales, a la educación, y dentro de eso también está muy presente todo lo que tiene que ver con fenómenos culturales, sociológicos, incluso políticos, económicos, sociales, que van más allá Claro. de lo netamente médico y psicológico. Hay muchas personas que han aportado tremendamente a la sexología que tienen que ver con la antropología o que tienen que ver con la sociología. Entonces, esa base nos permite entender que mucho del cómo vivimos nuestra sexualidad tiene que ver con formas culturales, con acuerdos culturales relacionados a el, tanto a nivel de la actividad sexual como a nivel de las formas de vincularse. Entonces, que si bien en este momento, pensando en nuestro país, al menos en Chile, la forma más estándar o tradicional, aparentemente, es una relación tradicional monógama de dos personas. Hay Claro. muchas otras formas de generar vínculos y que siempre han existido, solo que a nivel histórico, político, cultural, parece ser que por múltiples razones, a nivel de la organización de la sociedad, a nivel de la constitución de las familias, a nivel de los temas económicos con el capital, la posibilidad monógama fue la que en algún momento le hizo sentido a muchas personas, o más que le hizo sentido, era de la forma Se que se estaba impuso. estructurando la sociedad, se impuso exactamente, Claro. y desde ahí también se fue, si le ponemos alguna forma, no sé si la palabra correcta será demonizando, pero sí tiene que ver con el ir menospreciando, o como dices tú, desde la norma, desde la mononorma, también imponiendo que otras formas que no tuvieran que ver con esta monogamia son inválidas, porque no se adecúan a la forma correcta de generar vínculos, Claro. y entendiendo que todo esto tiene que ver con fenómenos, como les decíamos, políticos, culturales, sociales, finalmente siendo menospreciada hasta el día de hoy, y gracias mucho al activismo que están haciendo personas como tú, Agustín, se está cada vez más visibilizando que es una forma absolutamente válida como muchas otras, donde más allá de la cantidad de personas que compongan la relación, tenemos que pensar en la forma en que se generan esos vínculos a nivel de un montón de otras cosas que tienen que ver con cuán saludables son esos vínculos. Entonces, Claro. desde todo ese análisis, finalmente lo que plantea la sexología es que el poliamor es un tipo de vínculo válido como muchos otros, tan válido como la monogamia más tradicional y como otras posibilidades cuando hablamos ahí de todos estos aspectos que van más allá de cuántas personas estamos. Sí, pues es importante porque mucha gente cree que uno, cuando está en el poliamor, es como que, ¿cómo explicarlo de una manera clara? Como si perteneciese a otro casi un nivel diferente de generación o de evolución. Y finalmente el poliamor ha estado presente a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Entonces no es como una cosa, o que muchas veces he escuchado también que el poliamor está de moda, ¿cachai? Y porque está de moda uno empieza a hacer esto. Claro, por suerte tenemos en estos días la tecnología que nos permite abarcar mucho más de lo que podría yo abarcar como Agustín al tratar de visibilizar o ser activista dentro del poliamor. Nos permite abarcar mucho más, entonces por eso, claro, entre comillas, se ha hecho mucho más, se ha escuchado más, ¿ya? Y porque también estamos rompiendo muchos paradigmas sociales y constructos sociales que nos han tenido demasiado limitados. No hemos atrevido como sociedad a irlos rompiendo. Entonces eso permite que se puedan ir visibilizando todas estas otras opciones para relacionarse. Pero impera mucho eso de que los poliamorosos somos más evolucionados que el resto porque o no sentimos celos o porque que nuestro vínculo esté con alguien más no nos genera ruido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú podrías ver eso en base a la gente que te ha llegado de consulta a la EdSex o a ti como psicólogo en particular referente al poliamor?
¿Cómo podríamos esa supuesta evolución tratar de desmitificarla con los casos que te pueden haber llegado a ti de poliamor a la consulta? Ya. Si bien, qué importante, estás haciendo como un poco el juego al revés con lo que estás diciendo, Agustín, que es muy interesante y cómo existen mitos del poliamor de su eh, invalidación, pero también existen mitos al poliamor respecto a su idealización, Sí, que existen ambos polos. Entonces, también es importante no idealizar que esta es la forma correcta, adecuada y válida de relacionarse, porque en verdad existen muchas más y muchas. todas son absolutamente válidas, sino que, y por otro lado, el que una persona viva el poliamor o que se identifique como alguien poliamoroso, poliamorosa, no tiene que ver con que tenga resuelta un montón de desafíos en torno a sus herramientas para poder implementarlo de una forma que sea saludable, positiva, donde todos los miembros de la relación, de los vínculos estén bien, contentos. Entonces, aterrizándolo a lo que tiene que ver también con la práctica sexológica, entendiendo que desde la ETSEX, cada vez más, que es muy interesante también, ¿no? Hemos empezado a recibir motivos de consulta que tienen alguna relación con temas vinculados al poliamor o las no monogamias éticas. Es que aparece esto que estamos conversando de forma súper explícita. Y cuando yo también comento que hemos empezado a recibir cada vez más, no tiene que ver ni con que sea una moda, ni con que hayan más personas poliamorosas ahora, sino que como está siendo el tema cada vez más visible, las personas se están Claro. permitiendo entenderlo, vivirlo, cuestionárselo, eh, y Abrirse a además la de posibilidad eso, de. exacto, abrirse la posibilidad de, junto con ir identificando espacios donde se puede abordar de una forma respetuosa y positiva. Nosotros desde LetSex tratamos de ser un centro lo más inclusivo posible frente a las múltiples diversidades humanas. Eh, y dentro de todo eso, el poliamor es una de las cosas que también tenemos incorporado, o más que el poliamor, como las multiplicidades de vínculos. Entonces, yo tengo aquí algunas ideas obviamente con todo el anonimato de los casos, como de motivos de Claro, sí, consultas que nos han obviamente. llegado a propósito de este tema. Uno de los motivos de consulta que puede llegar a propósito de cómo generar herramientas, entendiendo que les sexólogos podemos apoyar en la conformación tanto de desarrollos personales que permitan una buena vinculación con otros, como el ayudar a parejas o vínculos que lo puedan trabajar, es cómo pasa, por ejemplo, situaciones de disfunciones sexuales, donde alguien de algún tipo de vínculo tiene una disfunción. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con los otros vínculos? ¿Cómo lo interpretan? ¿Podría existir la percepción de que si hay una disfunción sexual tiene que ver con que es culpa del poliamor, siendo que las disfunciones Sí, sexuales tienen que ver con millones de cosas, más allá si tiene que ver con la conformación de la relación o no? Han llegado consultas que tienen que ver también con eh, cómo a raíz también de consultas relacionados al vínculo, aparecen efectivamente desafíos que los veía ahí en los comentarios, que tienen que ver con cómo sí. manejamos algunas emociones a propósito de esta situación, como por ejemplo los celos. ¿Cómo gestiono los celos entendiendo que quiero vivir una relación de poliamor que sea saludable, que sea satisfactoria, pero no sé muy bien cómo manejar estas emociones, se me escapan de las manos, no sé regularlas? Y aquí también tenemos que entender que si surgen celos o surgen emociones que uno no sabe entender bien, nuevamente, no tiene que ver con el poliamor o con otras posibilidades de vinculación sexoafectiva, sino que tiene que ver con que además, lamentablemente, venimos con una pésima educación emocional Sí, porque lo que no hablábamos tenemos al comienzo. no tenemos una educación sexual integral en nuestro país que debería involucrar también la educación emocional. Entonces, cuando nos enfrentamos a desafíos en cualquier tipo de relación, aparecen también esta gestión de las emociones a propósito de los vínculos. Aparece también todo lo que tiene que ver con la negociación, cómo efectivamente tenemos o no herramientas para poder plantear nuestras necesidades, para poder mostrárselas a la otra persona, para poder ser suficientemente empáticos para ver las emociones o las necesidades de la otra persona o de los otros vínculos y desde ahí negociar. Eso también, incluso sea una relación monógama tradicional, también nos cuesta mucho el ejercicio que tiene que ver con el negociar,
poder generar el acuerdo a propósito de cuáles van a ser las reglas de nuestra relación. No venimos con muchas herramientas respecto de eso. Claro, y se da por hecho muchas cosas en cuanto a que ya para pololeo significa, uno da por hecho que tiene que ser exclusividad sexual, afectiva, una jerarquización de la relación en cuanto a los demás aspectos, como la amistad o la familia. Entonces, todas esas cosas yo siempre he considerado que más que el acuerdo ser una cosa exclusiva de la no monogamia, debiese ser válido para todo, incluso para los vínculos de amistad. Tratar de decir, ¿qué espero yo de ti y qué te puedo dar yo? Y en base a eso ir construyendo, y sería, creo yo, relaciones mucho más sanas a largo tiempo, a largo plazo, perdón. Los interrumpo un Absolutamente, de poquito. hecho. Sí, dale, Paula. Tenemos la voz en off, Paula, que siempre nos está acompañando aquí, mi vínculo amado. Es que están haciendo hartas preguntas, así que las preguntas las vamos a dejar para el final, para que no interrumpamos, digamos, la fluidez de la conversación. Pero denle nada más, pregunten, y también hay unos que están además respondiendo esas preguntas, así que súper Sí, bien. muchas gracias a todos los que están ahí aportando desde los comentarios. Y como decía Paula, las preguntas están siendo todas anotadas para al final resolverlas lo mejor que se puede, ¿verdad? Entonces, Súper. ¿en qué estamos? Sí, yo te estaba Ya. mencionando como algunos motivos que pueden surgir. Quizás lo que me faltó mencionar también tiene que ver con que, nuevamente, el poliamor y las posibilidades de vínculos no monógamos éticos también son tantos y múltiples y hay tantas posibilidades de vivirlo que a veces los acuerdos que se generan no son totalmente claros o no son o pueden ir cambiando en el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de caso es el de un vínculo, un matrimonio, en el cual ambas personas deciden tener vínculos por fuera, deciden tener una relación abierta y están de acuerdo, por ejemplo, con que pueden tener vínculos solo a nivel sexual o solo con un nivel de afectividad mínima para poder mantener esos vínculos como algo externo a esta pareja que tiene una jerarquía, pero que en la práctica le sucede que el afecto fluyó con alguno de estos vínculos externos y finalmente se quedaron con la duda de cómo manejar esto. ¿Qué pasa si uno de los vínculos quiere integrar a esta tercera persona como una tríada y la otra persona no quiere hacerlo? Evidentemente son desafíos que no son tan fáciles de resolver y también han llegado consultas sexológicas del cómo resolvemos esto pensando que uno quiere una cosa, que el otro quiere otra cosa y nos cuesta encontrarnos. Un gran tema también para poder discutir. Claro, lo mismo lo decía Nati en el live anterior de LGBT Espacio Seguro, que vamos a estar con ellos el 11 de junio, que es cuando uno da como estos lugares donde puedes obtener información, y si esa información no te es suficiente, ahí es el momento de recurrir a un tipo de consejería sexual o algún tipo de terapia ya un poco más profunda que te pueda ayudar. Entonces, cuando la información no es lo suficiente, una vez que adquieres la información de un sitio claramente dentro que uno puede decir ya esto es confiable porque en internet se puede encontrar de todo. Si esa sola información no te resuelve tu duda, problema, ahí acudir al, a la consulta o a terapia, porque hay que también despatologizar la terapia, ¿ya? Eso es algo muy, muy útil que nos puede servir en todo ámbito, ¿verdad? Y eso también es muy, muy cierto, que así como no, los locos no van al psicólogo, al psiquiatra, y para nada. De Entonces a hecho, mí me también parece muy bien eso. ¿Ah? sí, sí, que aprovechando de que el punto que tocaste, además de quitarle el miedo también a pedir apoyo si uno lo necesita y desde ahí ir detectando cuáles centros son positivos, son inclusivos respecto a estos temas, algunas de las consultas que nos tocan en el ámbito de la sexología eh, tienen que ver con personas que viven vínculos poliamorosos, pero que su motivo de consulta es otro, que tiene que ver con temas Claro. personales, de salud mental o con otros aspectos que no tienen relación con el tipo de vínculo que tengo. Entonces también nos ha tocado que hemos recibido personas, consultantes, que nos han dicho que se sienten muy agradecidos de poder tocar este tema en consulta como un dato más de sus diversidades y sus individualidades, sin que nosotros los profesionales, los terapeutas, nos quedemos en eso,
porque les ha pasado que en otros espacios de atención, lamentablemente, el profesional, al tener una visión más patológica de este tipo de diversidad relacional, se queda ahí, se queda en decir como, oye, pero ¿por qué tienes ese tipo de vínculo? ¿Significa que entonces tienes una inmadurez emocional? ¿Significa que entonces no estás Sí, pudiendo comprometerte? ¿Significa que, problemas de etcétera? apego. Exacto, tiene que ver con que lamentablemente incluso nosotros los profesionales no sabemos mucho del tema. Existe una formación muy, muy emergente recién con esta diversidad. Cuando yo estudié psicología en la universidad me enseñaron el ciclo de la familia tradicional, que tiene que ver con que una pareja se conoce, empieza a pololear, después al momento decide casarse, tienen La escalera hijos mecánica y... de la relación. Exacto, de forma súper tradicional y rígida y que no comprende las múltiples diversidades de relaciones o de ciclos vitales. Entonces, en general, es súper difícil encontrar a profesionales que tengan un manejo bueno en este tema. Y desde ahí que también cuando a uno le toca que recibe algún tipo de consulta al respecto, que también seamos bien claros en decir, pero ya, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el foco de la persona? Me contó que tenía vínculos abiertos, pero ese es el tema realmente, porque esta persona viene con otro motivo de consulta y que uno no se quede pegado en algo que en verdad es un dato más, puede hacer sentir a las personas absolutamente aliviadas de que uno no está patologizando o señalando algo que en verdad es parte de un dato más de la persona. Entonces también nos pasa que nos llegan consultas donde el poliamor es un dato más y no es el motivo de consulta inicial y de esa forma hay que verlo y trabajarlo también. Claro. Un paréntesis que nos decía Diego, ¿qué es el poliamor? ¿Cómo poder clarificarlo? Y claro, error mío no haber partido desde ahí, como dando por hecho que todos ya manejamos terminología, así que perdona a la gente que no tiene claro. El poliamor, como bien decían por ahí, es una forma de, o sea, la posibilidad y darte la opción de poder amar a más de una persona a la vez, pero contando con el conocimiento y consentimiento de todos los participantes, y eso es clave, ¿ya? Si yo estoy con Paula y estoy con alguien y Paula no sabe, eso ya no es poliamor. Por más que yo sea poliamorosa, etcétera, etcétera, eso no es poliamor porque no cuenta con el conocimiento de los vínculos que están participando en la relación. Eso sería el poliamor en una definición lo más simple. Ya que alguien mencionaba ahí que era el poliamor medio ambiguo. Más que ambiguo es que te permite eso. Y dentro del poliamor hay otras estructuras ya que están con el poliamor jerárquico, el no jerárquico o el neoliberal, que son diferentes formas de estar viendo esta multiplicidad de aspectos. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante que pasó, hoy debía haberlo notado. El chat Tanto, está on fire, veo que están comentando sí, muchas discusiones sí. internas, qué interesante. La otra vez me pasó lo mismo y me perdí muchas cosas por estar, no tomar en cuenta el chat, pero estamos anotando todas las preguntas importantes, así que no van a quedar ahí sin atender, ¿ya? Otra cosa importante, Dani, que es lo que muchas veces, lo que comentamos, al no tener una base teórica clara, incluso, mucho pasa que los psicólogos o sexólogos que están tratando de atender el tema no tienen tampoco herramientas de dónde tratarlo, de dónde enfocarse. Incluso hay un libro que está en inglés que se llama Lo que tu terapeuta debiese saber sobre el poliamor. Y es muy bueno, yo leí y claro, enfocan estas cosas de que no patologizar, perdón, la relación o la estructura relacional, sino que ver el trasfondo que puede estar necesitando el individuo en ese instante. ¿Captáis? Lo mismo que te habláis hace un rato de las disfunciones sexuales, ¿ya? Si una triada dentro surge, por lo general, o sea, en una relación monógama, por lo general, si el varón que sufre de una disfunción sexual, la mujer, insisto, general y siendo muy burdo en esto, puede creer o que ella ya no le gusta, que ella no es atractiva, entonces va a generarse ese tipo de tensión, más allá de poder pensar, ¿sabes qué está ocurriendo un problema o de estrés o algo que sea anexo a la relación en sí? Entonces, si eso uno lo ve desde el punto de vista de los poliamorosos, que van a ser múltiples, el problema en sí no sería la relación, la estructura relacional, sino que por qué está pasando el individuo puntualmente. Y desde ahí tratar de abarcarlo sin que sea la relación poliamorosa algo que tenga que ver o que tenga mucho peso, como una información más que tú decías. Y de hecho, siguiendo en esa misma línea, Agus, está también la base de que
nuevamente, como hablamos en un principio, no por tener vínculos poliamorosos o definirme como poliamoroso, voy a tener resuelto un montón de cosas y eso también influye, implica el ámbito de mi vida y de mi actividad sexual. Yo podría tener eh, un tipo de desconocimiento de mi cuerpo, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de mi deseo, de lo que me erotiza. Mucho de lo que pasa también en la práctica sexológica con todas las personas, independiente de su orientación vincular, también tiene que ver con que al tener esta escasa educación sexual, no tenemos conocimiento de qué nos pasa con nuestro cuerpo, de qué nos pasa con nuestras emociones y además de eso, de finalmente en el ámbito de la actividad sexual, qué prácticas son las que nos erotizan, cuáles no, cuánto nos hemos permitido ampliar, por ejemplo, este huerto simbólico erótico que tenemos en nuestro desarrollo personal, en nuestras mentes, que finalmente nos amplifica lo que tiene que ver con lo más tradicional de la pornografía más tradicional también, de cómo Punto de debería ser un vista, acto claro. sexual. Entonces, desde toda esa reflexión, pasa que también pueden tener personas poliamorosas un escaso desarrollo de su imaginario erótico, problemas respecto al deseo sexual, problemas respecto a las fases de la respuesta sexual, el no saber poner límites, el no saber negociar, el no tener reconocimiento finalmente de qué es lo que para mí es fundamental e importante en una relación y qué es lo que me gustaría, pero estoy dispuesto a negociar. Como hay millones de cosas que todos venimos con falta y dificultades, incluyendo las personas que tienen vínculos no monógamos éticos. Entonces, que también no por tener un vínculo de este tipo voy a tener la vida resuelta. Quizás de hecho sea el primer paso para empezar a hacerme un montón de preguntas que ojalá Claro. vayan ampliándose y desemboquen en la mejor posibilidad de acceso a educación y salud sexual. Sí, pues, como retomando lo que decía, que muchas veces a mí me han dicho así, como, pero es que tú estás ahí en otro nivel. Me estás diciendo, como, no, tú estás evolucionado, yo aún no llego para allá. No es que yo tenga todo resuelto para nada, y es más, como tú bien mencionas, el hecho de empezar a ya declararme poliamoroso y empezar en sí el activismo, me ha permitido a mí, personalmente, ir ayudándome a desarrollar cosas que fueron haciéndose notar conforme iba avanzando. Luego le hablaba hace 2 días a una amiga que me decía que ella se consideraba más poliamorosa, pero ahora estaba sintiendo ese problemita en la guata que hablaba en un video de cuando su vínculo quería abrir la relación. Le decía, claro, porque mientras tú no te expongas a eso, a la situación real, no vas a saber o no vas a notar qué cosas tienes pendientes para ir solucionando. Ya no es como que uno tenga una cajita y diga, ya, hoy día soluciono los celos, hoy día soluciono la exclusividad sexual, ¿ya? Son cosas que van a ir apareciendo conforme vayamos viviendo la relación en sí y experimentando. Lo mismo también que hablar de las relaciones sexuales están tan heteronormadas que entonces cualquier cosa que se excluya de ahí ya está siendo o pecaminosa para mucha gente, o sucia, o ya cae en una parafilia, y no siempre es así. La mayoría de las veces creo yo que sean así. Desde mi punto de vista, obviamente que no soy sexólogo. De hecho, entendiendo esa diversidad y entendiendo también el sistema político, social, económico en el que vivimos, puede ser que, independiente del tipo de relación que yo tenga, replique en un tipo de vínculo situaciones de opresión, situaciones de control, situaciones de posesividad, situaciones de maltrato. Entonces, que lo ideal, independiente del tipo de relación que quiero generar, es primero preguntarme como que, qué me pasa en torno a los vínculos, tratar de ir trabajando las cosas que tienen que ver con la forma más saludable y satisfactoria de generar. Ahí, por ejemplo, lo que tú decías hace un ratito de los vínculos de apego puede ser una base importante para entender de qué forma me relaciono, me vinculo y desde ahí ir desarrollándolo hacia lo más saludable. Y posterior a eso, un poco también con lo que decías tú, también ir viviéndolo, el ser súper consciente de que, nuevamente, en cualquier tipo de relación, pero quizás un poquito más en los vínculos no monogámicos éticos, es un desafío gigante esto que tiene que ver con el aprendizaje de las herramientas, de la forma de negociación. ¿Por qué digo que es más desafiante los vínculos no monógamos éticos? Porque
no tenemos referentes, porque mucho de Claro, lo que está pasando tiene que ver con que estamos aprendiendo en el camino, sin saber cómo lo han hecho otras personas, sin saber, todos los referentes que tenemos básicamente son monógamos, en las películas, en los medios de comunicación, en nuestra familia. Entonces, cuando tenemos desafíos vinculados al poliamor, como no sabemos de qué forma lo ha resuelto otra gente, tenemos que empezar de cero, sin ninguna base, sin ninguna información, si es que no nos hemos podido generar más redes. Y desde ahí que es mucho más fácil meter la pata, como tener claro. errores, entre comillas, que también son parte del aprendizaje, pero que quizás se pueden dar más porque no tenemos referente. Entonces, por eso es sumamente valioso que existen iniciativas como la de Poliamor Chile, porque genera un espacio de conversación, de referentes, de compartir cómo están otras personas también solucionando estos temas, como también espacios, por ejemplo, en las situaciones de desigualdades, también de género. Hay temas ahí de género que también es importante trasladar a lo que pasa con los vínculos no monógamos, porque podría replicarse también las mismas desigualdades y millones de Claro, y cosas que hay muchas que veces empezar a mirar y pasa. construir. Pasa, Muchas veces efectivamente. pasa que uno replica, ya yo soy poliamoroso, pero sigo siendo machista, sigo siendo heteronormado, sigo siendo falocentrista en cuanto a la relación sexual. Y creo que Mm. es una de las cosas claves que uno tiene que ir trabajando para que no simplemente hacer una monogamia con más personas. ¿Capta? Que sea una cosa que de verdad sea consciente el cambio a un sistema diferente. Porque nosotros, insisto, mucha gente cree que al estar en el poliamor uno está contra la monogamia y no. A las prácticas monogámicas nosotros no le tenemos nada. Está bien, si para ti funciona perfecto. Lo que nosotros vamos es contra el sistema monogámico que finalmente oprime los demás sentires y los invalida. Sí, ese es el tema, la mononorma, no la monogamia. Exactamente, ¿ya? Yo creo que vamos a ir pasando a las preguntas para que, para que alcancemos, Dani, en el tiempo, así que Ujú. ahí invito a mi amada voz en off para que nos vaya. Oye, ya está. Hay hartas, sí. Está. Si no las alcanzamos a ver todas, voy a ver si las respondemos de alguna otra manera, ¿ya? Pero vamos con las que vayan saliendo. Bueno, y hay hartos que preguntaron por literatura respecto al poliamor. En la bio también de la cuenta pueden encontrar mucha información respecto de eso. Claro, ¿Ya? está la biblioteca también de Poliamor Chile, si quieren el link, que hay muchos textos, nos hablan nos envían un mensaje por DM y ahí se los envío. Ya, y vamos con las preguntas, primero las que enviaron. Las que enviaron, sí. ¿Ya? La primera pregunta sería, ¿cómo dejar de sentirme culpable al identificarme poliamorosa? Ya. ¿Escuchaste, Dani? Sí, Ya. que heavy igual, qué buena pregunta, porque Sí, involucra también un juicio de valor también, pues me siento culpable porque probablemente todavía tengo internalizado el estigma que está asociado a que no logro ser monógamo. Entonces, ahí primero hay que deconstruir qué relación es válida y cuál no, como tiene que ver un poquito con la mirada de las creencias que probablemente a todos nos pasa en algún sentido que estamos contaminados también por esta mononorma. Entonces, ahí habría que ver cuáles son las creencias que me hacen pensar que está mal, o de dónde viene esa culpa, de dónde viene ese malestar, y trabajando esas creencias que están detrás de eso, empezar a aterrizarlas, pues como una forma racional, como, oye, en verdad esto está bien, es válido, como más que nada mirar esa culpa, que a veces tiene que ver con mensajes o ideas que nos han dicho a lo largo de la vida, que uno tiene que volver a recopilar y desde ahí actualizarlos a lo que finalmente tiene que ver con lo que me hace sentido y me hace bien. sí, pues, exactamente. ¿Otra? De acuerdo. ¿Cómo sacarle los prejuicios y las inseguridades a nuestras parejas monógamas para poder abrirnos? Ya, es igual, es una pregunta Sí. bastante compleja, pues involucra hartas cosas. ¿Capta? Nosotros hace poquito hicimos un video Mm. de cómo abrir la relación y primero yo creo que más que los miedos externos, tienes que ver los tuyos. Partir por los miedos que uno tiene y enfrentarse a la relación en sí y desde ahí poder tal vez proponerlo, porque hay que tener claro también que el poliamor no es para todos. ¿Captai? No todos van a estar dispuestos, ni van a tener ganas, ni tiempo para tener una relación múltiple, porque implica trabajo emocional denso, denso. No sé si tienes otra respuesta, Mm. Dani. Sí, lo que yo pensaría es que, claro, si hay una persona que tiene un interés de abrir la relación, de tener vínculos poliamorosos, ya sea solo a nivel sexual y o afectivo,
o solo afectivo, que también hay múltiples posibilidades de generar estos vínculos, lo importante es primero identificar lo que me pasa a mí, qué es lo que me hace sentido a mí de un tipo de vínculo, y después también invitarle al otro a hacerse la misma pregunta, de qué forma te interesa a ti hacer sentido, de formarte una relación, y desde ahí ver cuánto de esto puede ser, encontrar un punto medio donde a nosotros ambos nos haga sentido si tenemos formas muy distintas, o donde a veces lamentablemente no nos vamos a encontrar. Porque si yo estoy en el polo de tener un tipo de vínculo poliamorosa, amplia, abierta y quizás con más características versus otra persona en el polo de la monogamia que no le hace sentido y no le hace feliz, el tener un vínculo abierto, quizá esa relación no va a funcionar y está bien que así también sea. No tenemos que obligarnos a movernos al otro espacio. Claro, sí, porque muchas veces se dice como que se evita a veces terminar relaciones cuando finalmente si no están peleando para el mismo lado o remando para el mismo lado, eh, ¿de qué sirve seguir construyendo sobre algo que no está alineado con tu forma de ver la vida? Por mucho que duela a veces. Y esto, ojo, no pasa solo con el tipo de vinculación, pasa con millones de cosas que tienen que ver con la Claro, diversidad humana, tiene que ver con desde las prácticas sexuales que me interesan hasta el tipo de comunicación, de confianza, de qué cosas para mí son importantes en una relación, cuáles son los pilares que son fundamentales, que si están soy feliz, si no están a lo mejor me cuestiono si quiero seguir con una relación así, mucho más allá de si la relación es abierta, poliamorosa o no. claro, muy bien. ¿No? ¿Otra pregunta? Hoy son muchas. Son muchas preguntas. Ya. ¿Cómo? Sí. Un saludo a la Cintia que mandó besitos. Dani, que tú también la conoces. Un gran beso, Cintia. ¿Cómo proponer el sexo sin que se vea como un trío y no como poliamor? Ya, yo creo que esa pregunta va como enfocada a cómo poder tratar de abrir o si estamos en una relación, incluir a un otro sin que sea simplemente que la otra persona piense que es un trío sexual. ¿Ya? Y tratar de darle el trasfondo del poliamor. Mm. Eso tiene que ver un poquito con, por un lado, los acuerdos que se generen, si la pareja o los vínculos van a tener solo un intercambio sexual y listo, y no hay un vínculo afectivo, ¿no? Cosa que también es súper desafiante, o si vamos a tener también la posibilidad de generar un vínculo afectivo que involucra un montón de cosas, que involucra que tenga cierta estabilidad en el tiempo, que hayan también dinámicas de cuidado, que hayan millones de cosas donde también está muy involucrada la responsabilidad afectiva. Entonces, ahí un poco tendríamos que ver qué es lo que las personas que componen ese vínculo quieren, porque quizás una solo quiere algo sexual y las otras quizás sí quieren algo más vincular, y desde un poquito lo que quiere cada uno, pensar ahí en las posibilidades de concretarlo. No, puede ser que una actividad que se quede en el trío y está bien también, o que se transforme en una trieja o en algún vínculo como un triángulo donde todos tengan vínculo entre sí, o donde sea como lo has planteado tú también en otras live también, Agustín, como una relación en B, donde sea una persona la que está vinculada a otras dos que no necesariamente tienen un vínculo entre sí. Hay millones de posibilidades también. No necesariamente si yo tengo dos vínculos sexoafectivos, tenemos que tener un trío, no necesariamente ellos tienen que tener un vínculo entre sí también. Claro, sí, eso es bien cierto. Yo creo que en lo que tal vez apuntaba la persona que preguntó, ay no, cacho, quería fijar el tema, pero no sé cómo hacerlo, me supera. Ya bueno, averiguaré cómo hacerlo y para el próximo voy a fijar el tema que lo tenía y se me fue. ¿Otra pregunta? Sí. Ronnie Pérez preguntó, ¿el poliamor es si me gustan dos personas al mismo nivel de intensidad? Hazte la pregunta. Romy Pérez G. Si estás en el poliamor significa que te van a gustar las tres personas al mismo nivel de intensidad. Yo creo que va a depender del tipo de estructura, entre comillas, que te bases, ¿ya? Porque si estás en una relación poliamorosa jerárquica, claramente las relaciones secundarias van a tener un distinto nivel de intensidad, ¿ya? Pero, dentro de mi opinión, creo que las relaciones jerárquicas tienden a ser poco éticas porque van a cosificar al otro y sus sentimientos como si tuviesen una calidad o una categoría menor a la pareja, o sea, a la relación principal. Y aquí tal vez dice, pregunta, ¿es verdad que se dan triangulaciones en las relaciones poliamorosas?
No entiendo a qué se refiere con triangulaciones, pero supongo que a formar triada, eso será, que No, podemos estar no. los tres. O sea, desde el concepto que se utiliza a nivel psicológico en terapia, la ¿Mm? triangulación es cuando se generan alianzas, por ejemplo, entre dos ¿Ya? personas y en contra de un tercero. Entonces, que se generan situaciones donde Ah, somos dos personas que estamos en la misma y donde excluimos a un tercero o se generan situaciones de ese tipo. A eso yo creo que va la pregunta. ya, Ya sí, no solamente se relaciona a ese tipo de... ya, qué buena. Y bueno, ¿qué crees tú, Dani? ¿Que se generan? ¿No se generan? Puede pasar. Dentro de las posibilidades Exacto, yo humanas, algo creo que que puede suceder. exacto, yo creo que ese tipo de pregunta está asociado más que a la relación en sí, sea poliamorosa o monógama, va a estar relacionado a cómo operan los integrantes de cada relación. ¿Ok? Porque yo también me puedo, ¿cómo era el concepto? Se me olvidó. Triangular, no sé, pues con mi mamá en contra de uno de mis vínculos, o con mi suegra, ¿okay? O mi vínculo ¿cómo era? Triangular contra mí con mi vínculo. Entonces, más allá de si sea poliamoroso o no, yo creo que va a depender de cómo opera y cómo cada integrante. No va a depender en sí de que la relación sea poliamorosa o no. Y también de las herramientas o acuerdos que vayamos generando, porque puede ser que lamentablemente no, como dices tú también, buscando una relación que sea no jerárquica, puede ser que en verdad no sepamos hacerlo y que finalmente, a pesar de que esa es la intención, pasemos, no sé, mucho más tiempo con una persona que con otra, o fluyamos de distintas formas y que quizás puede tener que ver con la fluidez de las emociones, puede tener que ver con las herramientas, puede tener que ver con que no sabemos hacerlo, puede tener que ver con muchas cosas lo que puede suceder ahí. Claro, sí, pues, absolutamente de acuerdo. Ya. ¿Sí, Tata? Terapeuta diversa, pregunto también, y dice, si bien el poliamor está influido por la cultura, sociedad y política, ¿cualquier persona puede ser poliamoroso? Yo creo que, así como hablando de neutro, yo creo que sí, cualquiera puede. Ahora, yo no sé si estén dispuestos a trabajar lo que contempla la idea. De así como genéticamente hablando de ese tipo, yo creo que cualquier persona pudiese ser poliamorosa. Pero son muchas cosas que te vas a enfrentar en el camino que yo no sé si todos estén dispuestos a hacerlo. No sé qué opinarás tú, Dani. Sí, si pensamos que tenemos el potencial todos de serlo, evidentemente todos tenemos el potencial de serlo. Sin embargo, pensando en nuestra forma de construirnos, en lo que nos hace sentido, probablemente van a ver personas que a pesar de que tienen el potencial de hacerlo, no les va a hacer bien, no les va a hacer sentido, no les va a gustar. Otras que sí, otras que tienen que ver con su felicidad, probablemente elegir este tipo de vínculo. Y probablemente también van a haber personas que más que si vivo una relación poliamorosa o monógama, lo importante no tiene que ver con eso, tiene que ver con encontrarme con vínculos que sean saludables, con otros pilares más allá de cuántas personas conformemos la relación. Entonces, que más allá de si todos tenemos como la posibilidad, tiene que ver con cuán conectados estamos con lo que nos hace sentido, con lo que queremos, con lo que necesitamos. Claro, sí. Maggi pregunta también, ¿el humano puede ser monógamo o es biológicamente imposible? Ya, ahí sí, tú puedes responder, Dani, eso. O sea, la monogamia también involucra una decisión que tiene que ver con el cerrar mi tipo de vínculo a nivel sexoafectivo y quedarme solo con una persona, que normalmente, bueno, aquí también la monogamia tiene que ver con todo el concepto del amor romántico, muchas veces con los mitos que están asociados a eso, como de la media naranja o de esta idea de que el otro me va a llenar completamente. Entonces, Claro, suplir mis ahí, necesidades. si es que trabajamos también todo lo que tiene que ver con los mitos del amor romántico y si es que yo conscientemente decido tener un vínculo monógamo, evidentemente hay personas que les hace sentido y que son felices y que no sé si podríamos hablar de algo natural o no, porque ahí estaríamos metiéndonos en otro terreno, pero finalmente tiene que ver con que la diversidad humana igual implica personas que su forma de construirse tiene que ver con la monogamia, no porque estén contaminados por toda la mononorma, sino porque es la forma que también les hace feliz. Entonces, nuevamente, si bien todo esto tiene que ver con componentes socioculturales del cómo nos organizamos como sociedades,
Dentro de todas esas posibilidades hay personas que probablemente sí les haga felices y que sí su proyecto de vida tenga que ver con relaciones de a dos o más. O personas que no quieren tener una relación con nadie, que también es súper válido. Claro, sí, pues. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Elisa Palomino pide una definición más experta de la socioafectividad. Dani, ahí debemos recurrir a tu experticia profesional. Con la sexoafectividad, ¿sí? Socio, Socioafectividad. socioafectividad. Ah, socioafectividad. Oye, socioafectividad, no sé si se estará refiriendo a algo distinto, pero bueno, si hablamos del concepto de afectividad, estamos hablando de un concepto súper amplio y que suele ser súper ambiguo también. Tiene que ver con generar Sí. afectos, tanto a nivel de un cariño, como a nivel de un cuidado, como a nivel de un amor o algo más profundo. Entonces, yo imagino que socioafectividad refiere también a la afectividad con otros, más que como el tipo de vínculo que uno tiene con uno mismo. No, ahí justo habló Eloisa, que estábamos respondiendo su pregunta. Elisa Palomino dijo, no, pero no. Ya, sigamos. Ah. Sigamos mientras, por el tiempo, para que no se nos vaya. Alguien pregunta, ¿qué sería el poliamor jerárquico? El poliamor jerárquico es cuando tú tienes... sexo, refería... Sexo-afectividad. Sí. Bueno, respondiendo al poliamor jerárquico, el poliamor jerárquico es cuando hay un vínculo principal y de ese vínculo se generan vínculos secundarios que pueden tener... No tienen tanto decisión en cuanto a la... O sea, no tienen voto en cuanto a las decisiones de pareja, o sea, de relación en sí. Y también existe la opción de veto, es decir, la relación primaria puede vetar a la secundaria y decir, que yo por X razón no quiero que te vincules con esa persona. Entonces ese sería como que tendría mucho más peso la relación primaria a las secundarias o terciarias. Así que eso sería. Sí. Sexoafectividad, de nuevo, antes que se nos vaya. Sexoafectiva. Esa sería la pregunta. Bueno, la sexoafectividad tiene que ver más bien con establecer vínculos con personas donde hay involucrada la parte más sexual, entendiéndolo como el coito, como la actividad sexual más tradicional, si lo entendemos desde ahí, y donde también hay un vínculo afectivo que tiene que... Es súper difícil definir esto de forma tan concreta porque siempre hay algún nivel de afecto con las personas con las que uno tenga, bueno, no siempre, pero en general, con las personas con las que uno tenga alguna actividad sexual. Pero normalmente cuando hablamos de sexoafectividad tiene que ver con una relación donde hay cariño, hay afecto, hay cuidado y donde además hay actividad sexual. O sea, es decir, que desde esa definición podríamos entender que si yo abro alguna aplicación para tener una cita por el momento y donde a lo mejor incluso repita o sexo casual, eso no sería una sexoafectividad, sería solo una actividad sexual sin que esté este componente afectivo de forma estable. Ahora, a veces uno trata de solo tener un vínculo sexual y al final igual se generan afecto y ahí uno después se encuentra con emociones que uno no necesariamente tenía planificadas sentir, pero eso es otra cosa. Finalmente la sexoafectividad es tener un vínculo estable con emociones, cariños, afectos y además con actividad sexual. Exactamente. Saludos a Cheta Coche, estará todavía. Sí, saludos a Cheta Coche. Además, a Gotita de Poliamor que nos está acompañando también. A Jaime, que vamos a estar con él este viernes a las 8 horas de Chile. No sé si preguntó Cheta Coche de las relaciones abiertas dentro del poliamor. Las relaciones abiertas. Es que ese es como un paraguas grande o como lo mismo que el amor libre, que viene a englobar el poliamor, la anarquía relacional, la agamia, que es como un paraguas, un término grande para englobar, que engloba todas las no monogamias. Y ¿cuántas parejas puede tener un poliamoroso? Eso va a depender de más que... Más sea efectiva, ¿no? Sí, y la gestión del tiempo también, porque de nada sirve tener 1000 vínculos si vas a poder estar 2 segundos o 2 minutos relacionados. ¿Qué clase de relación va a poder generarse profunda? Sí, antes de, sobre todo, foto, lo anoté, hay un foro ya. Tenemos un foro creado en poliamorchile.cl. Ahí se pueden ingresar y registrar, y ahí vamos a ir generando también comunidad a través de la página web poliamorchile.cl, en los foros, antes que se me vaya. ¿Otra pregunta? Antes que se nos vaya el tiempo. Ella, algo así,
¿qué opinan de la diferencia o problematización del término consentir a diferencia de lo deseado o consensuado? ¿Dani? ¿Dani? Yo no sé si hay una diferencia, tiene que ver con el mismo concepto, de que especialmente el poliamor involucra una relación consensuada donde todos los miembros de la vinculación están informados de que hay otras personas y que están de acuerdo. Y usualmente el término de consentir tiene que ver con que yo doy mi consentimiento para que eso sea parte del vínculo, yo estoy de acuerdo con participar con esas reglas. Eso. Ya. La última pregunta, rapidito, antes que se nos vaya. Que está súper buena esta pregunta. ¿Cómo quitarle el protagonismo al pene, sobre todo en relaciones hetero? Ah, es un tema importante que tiene que ver con lo que tú estabas planteando ayer en tu live. Con Caracola Ilustrada, sí, que le mando un besillo. Buenísimo ese live. ¡Ay, qué potente! Esto tiene que ver mucho con la construcción tanto de el cómo aprendemos educación sexual, a propósito ahí a veces de la influencia de la pornografía y la educación sexual más tradicional que hablamos hace un ratito, que tiene que ver con todo el foco en lo coital, pero además tiene que ver con las construcciones de género, cómo también hay todo un contexto de machismo, de patriarcado, donde también se le da demasiada importancia a el pene, como desde ahí viene el concepto de este falocentrismo, y donde también hay un montón de otras cosas asociadas que tiene que ver con que no nos permitimos o no tenemos las herramientas o la posibilidad también de explorar todas las otras posibilidades también del deseo y del placer y de lo erótico. O sea, si yo como hombre con pene solo tengo satisfacción sexual cuando me estimulan mis genitales, me voy a perder toda la múltiple gama también de otras posibilidades de placer conmigo mismo, con mi cuerpo, con otras personas. Entonces, mucho de esta pregunta que tiene que ver con cómo cuestionar el falocentrismo, primero tiene que ver con mirar cuánta importancia le damos y por qué, cómo me relaciono con mi pene, y un montón de preguntas que también tienen que ver con las masculinidades. Otras grandes preguntas que tienen que ver con cómo he desarrollado mi deseo sexual, qué es lo que me erotiza, por qué me erotiza tanto el pene y por qué no me he permitido erotizar otras cosas. Y además con todos estos conceptos más socioculturales que tienen que ver con estas construcciones de el patriarcado, el machismo, la opresión, que ahí podríamos hablar millones de cosas. Así que voy a tirar los títulos nomás. Extenso cómo poder abordar esa pregunta. Es importante que sean los espacios ustedes. Nosotros teníamos hace tiempo la idea de ir armando un círculo para discutir masculinidad y la nueva masculinidad, que lo envió hoy día. Y además también, bueno, yo creo que para ir terminando, Dani, agradecerte mucho, mucho tu tiempo. De verdad lo valoro mucho, mucho, los quiero mucho a ustedes dos, de la ESEC, que son los únicos que he podido, o sea, no, pues Magda también la conozco, que he podido también como compartir más con ustedes. De verdad, muchas gracias porque sé que es tiempo y desde una expertise profesional que excede a mi conocimiento. Entonces, de verdad, tu punto de vista es para mí invaluable. Así que de verdad, muchas gracias por darte el tiempo y por todo lo que fue la preparación previa a todo este live, que estuvimos ahí hablando, discutiendo qué podíamos ir hablando. Sí, sí, quizás lo que yo diría antes de despedirnos es que más allá del tipo de vinculación que me haga sentido, si es poliamorosa, si es monógama, si es anarquía relacional o alguna otra propuesta, es interesante hablar de esto, que tiene que ver con las no monogamias éticas, porque hay mucho que aprender de las formas que nos vinculamos. Ahí siento que he aprendido demasiado del poliamor, desde el entender que el poliamor no solo presenta esta propuesta de ampliar los tipos de vínculos, sino que también presenta un montón de aspectos éticos que tiene que ver con cómo generar relaciones saludables. O sea, si ponemos a hablar de qué es la compersión, qué es la responsabilidad afectiva, qué es el acuerdo, cómo se desarrolla este manejo emocional, cómo se negocia constantemente, todos estos mitos del amor romántico. O sea, muchos de esos conceptos tienen que ver con que el poliamor los puso en la mesa, pero son conceptos que nos ayudan para cualquier tipo de vinculación sexoafectiva. Entonces, quizás yo no voy a necesariamente tomar una identidad de ser poliamoroso, pero con el solo hecho de entender cuál es la propuesta del poliamor y entender cuáles son sus bases, probablemente sí me voy a nutrir enormemente
de herramientas y de reflexiones que me van a servir para mi vida, aunque sea monógamo o aunque tenga cualquier otro tipo de vinculación. Entonces, hagámonos la pregunta, permitámonos de construir la forma en que nos vinculamos y aprendamos de todos estos conceptos que son súper interesantes y saludables para cualquiera. Sí, pues, así que de verdad, muchas gracias, Dani. Eso es importante, cuestionarnos qué es lo que nos mueve a hacer poliamor, así que nos puede ir habilitando como para ir desarrollándonos más como ser humano, ¿no? Muchas gracias a Paula, a todas las personas, a Andrés, a Dani, que anduvieron contestando muchas preguntas. A Vana Lombardo le mando un saludo, que vamos a estar ahí pronto en un proyecto muy bonito. Y eso, de verdad, muchas gracias. Recordarles que el martes parte el taller de introducción al poliamor, que por suerte, tenemos todos los cupos copados y vamos a ver si hacemos una segunda versión. Recordarles que pasen por la página web poliamorchile.cl y también por edsex.cl para que se vayan informando de todo el trabajo que están haciendo los chiquillos, que es maravilloso. Están desarrollando un diplomado que ya está en curso en la versión de este año. Pues estén atentos ahí cuando abran la sexta versión o séptima ya. Este año estamos con la quinta en curso. Claro, entonces cuando abran ya la sexta versión del diplomado para inscribirse, porque de verdad es excelente. Yo conozco mucha gente que lo ha tomado y de verdad todos son muy profunda la experiencia de aprendizaje. Sí, perdón, dale, Paula. Dale, que nos quedan 2 minutos, parece. Dale. Sí, que siento que también es importante recalcar algo, y es que quizás puede sonar súper extraño que estemos hablando de esto en este momento histórico, donde están pasando tantas cosas terribles en el mundo y en nuestro país. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque mucho del preguntarnos de qué forma queremos relacionarnos, desde una forma que nos haga sentido a nosotros, que sea inclusiva, que sea diversa, que sea desde el afecto, el cariño, el amor, finalmente va a ayudar de forma tremenda a cambiar este mundo. O sea, mucho de lo que tiene que ver con el poliamor nos invita a preguntarnos de qué forma queremos relacionarnos, y desde ahí, que si trabajamos eso a nivel afectivo, social, cultural, probablemente impactemos en que además tengamos un mundo mucho más saludable, positivo y feliz que lo que tenemos en este momento. Claro, la sociedad va a ir evolucionando en forma a nos enfoquemos más en el afecto, en cómo vamos construyendo nuestras relaciones y nuestra propia experiencia como humanos. Responsabilidad afectiva. Claro, responsabilidad afectiva es un concepto clave para el 2020, ¿o no? Bueno, y de aquí para adelante. Así que eso, muchas gracias. Yo creo que nos está por cortarse, así que no quiero que se pierda. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, por todos los comentarios, por todas las dudas. Vamos a tratar de irlas resolviendo en algunos posts, ya las preguntas que quedaron pendientes. Y Rap Photo, voy a revisarlo en el foro, ¿ya? Si es que debiese estar activo. Si no, hoy día mismo soluciono eso, ¿ya? Un gran besote para todos y sobre todo para ti, Dani, y la Nati, que está por ahí también acompañándonos siempre y apoyándonos, ¿ya? Buenísimo los likes, chiquillos. ¿No está activo? Sí, parece que sí. Está funcionando el foro para que vayan al tiro a la página. Sí, se tienen que registrar, eso sí, para saber con quiénes están dentro de la comunidad, ¿ya? Así que eso, un beso a todos los que estuvieron, a todos, a todas, y nos estamos viendo el viernes con Gotitas de Poliamor. Gracias, Dani. Sí, cariño, abrazos. Chao, chao.